Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Por favor. Hola, soy Enrique Liopis, cantante, compositor, también un hombre inquieto por las letras, que ha incursionado también en el mundo de la escritura. Esta es una parte de mi biblioteca, hay otra parte en otro lugar de la casa y en un tercer espacio que conforman la totalidad de los libros que me acompañan desde hace años. Tengo un libro que a mí me marcó. Mira, este es un libro que yo guardo con mucho cariño. Este libro, Presidentes Argentinos, tiene una dedicatoria de mi tía. Mira, este libro es cuando cumplí 12 años, del 17 del 11 del 64. Y dice: Enrique, que este libro pueda guiarte en el conocimiento de los hombres que forjaron con sus actos la historia de nuestra querida patria. Tu madrina. También guardo otros libros de la infancia, La cabaña del tío Tom, por ejemplo, ¿no es cierto? Y sobrevivió a múltiples mudanzas e incluso a algunas etapas en donde en mi casa terminamos por esconder, allá por el año comienzos del 76, con un tío, justamente con el marido de mi tía Dora, tuvimos que enterrar una gran parte de la biblioteca que ya estaba conformada en aquellos años. Mira, este libro, que se llama Historia de las Naciones, este es un libro que me trajo mi padre. Yo era chico y me atrapaban, por supuesto, las imágenes, las figuras. Acá está la historia de la India, la historia de China. Son libros que de alguna manera hoy sirven como libros de consulta, pero que en aquellos años iban despertando el entusiasmo de un chico y la fascinación por esos mundos que desde un barrio siempre parecen tan lejanos, ¿no? Siempre he tenido en cada etapa de mi vida un escritor preferido, por así decirlo, pero el que ha sobrevivido todas las etapas de mi vida es Víctor Hugo. Los Miserables, El hombre que ríe, Nuestra Señora de París, en fin, son libros que leo y releo y los he leído y los releo en distintas etapas de mi vida, repito, porque de una profundidad y muchos de ellos parecen haber sido escritos ayer, ¿no? Y me gusta tanto porque es un libro muy relacionado con, digamos, con la lucha de un hombre, ¿no es cierto?, contra un estado de injusticia y que expone de alguna manera todas las contradicciones de la condición humana, ¿no? Es uno de mis personajes preferidos, además, ¿no? Jean Valjean. A veces me detengo en cada una de sus frases. Sí, el hombre que ríe. Esta es una historia terrible. El personaje es un chico que es comprado en una época en que los comprachicos, como bien lo explica él, estaba complementado con una industria. Es decir, los chicos se compraban y se vendían en todas las culturas. Y el hombre que ríe justamente es la aventura de uno de esos chicos que además eran desfigurados. Había culturas en donde los chicos eran encerrados en un jarrón, por ejemplo, para que crecieran con forma de jarrón. En el caso del hombre que ríe es un hombre desfigurado que le dejan una sonrisa permanente, ¿no es cierto?, bajo una operación que se practicaba en la época. Era expuesto en las ferias para que el público no solo tuviera su momento de diversión y burla al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y eso generaba un dinero para aquel que lo exponía. Por supuesto que me gustan muchos editores contemporáneos, ¿viste? Qué sé yo, por ejemplo, Leonardo Padura es un tipo que me gusta mucho. El hombre que amaba a los perros es una novela con una documentación realmente extraordinaria y es un tipo, además de profundo, muy entretenido en su forma de narrar y todo. Uno de los que más me gustó de Padura, ahora que lo recuerdo, es Herejes. Ahí en la calle Maipú y Ituzaingó, donde vivía integrantes del conjunto Contracanto, un conjunto que en los años 70 y mucha influencia en los sectores estudiantiles. Yo conocía la vida de Rafael Alberti, por ejemplo, mucho más que su obra. Ahí en esa casa de estudiantes descubrí su libro Baladas y Canciones del Paraná, un libro que comencé a musicalizar y que fue el que me permitió después trabajar junto a Rafael Alberti, ¿no? Un libro que Rafael Alberti escribió enteramente en la Argentina. Es una de las pocas obras escritas por un exiliado español sobre un paisaje americano, hecha además por un exiliado republicano español que vivió casi 24 años en la Argentina, junto con su mujer, la admirable escritora María Teresa León. Hay un libro maravilloso de ella,
entre otros, ¿no? Es un libro que se llama Nuestro hogar de cada día, donde ella entremezcla consejos para las mujeres, pero al mismo tiempo entremezcla historias y fragmentos de clásicos de la literatura, ¿no? Prácticamente es un libro de colección, te diría, ¿no? Y con respecto a los libros de los poetas, tengo todos los libros de Lima Quintana, ¿no es cierto? Los libros Armando Tejada Gómez, Elvio Romero, bueno, en fin. Y sobre Hamlet y sobre Elvio, yo escribí unas semblanzas, unas historias. Este es el de Hamlet, que se llama Crónica de un semejante. Es un libro del año 2010 y este es el libro del perfil de Elvio Romero, un perfil de Elvio Romero, se llama Cielito del Paraguay. Salieron con discos, con las canciones que compusimos juntos, ¿no? Uno de los temas que más me apasiona, todo lo que refiere al tema de la Guerra Civil Española. Hay un libro de un inglés, de Paul Preston, ¿no es cierto?, que es un libro muy interesante, se llama La Guerra Civil Española. Puede ser una introducción para aquel que se entusiasme con un tema que va a generar en la Argentina lo mismo que ha generado en España y en México la aparición de títulos ligados a una época que todavía puede leerse en presente. También está este libro de Vibor, que también inglés, es un libro muy interesante, y hay un libro de un periodista ruso que fue Ilya Ehrenbumbe, era un corresponsal ruso, muy amigo de Rafael Alberti y de María Teresa León. Sí, esta es una biblioteca muy leída y muy consultada. Había un escritor español que decía, los libros de esta biblioteca no se prestan. Esta biblioteca está hecha de libros prestados. Tengo algo, mira, te voy a mostrar uno que guardo. Oscar, si ves esto por la tele, te lo voy a devolver, por supuesto. De Oscar Arias, un gran amigo. Es un libro de Malraux, que él me lo prestó en los 70, porque me gusta Malraux y porque Malraux está muy ligado al tema de la Guerra Civil Española y porque fue uno de los escritores que participó activamente durante aquel proceso. Fue un intelectual francés, ministro de Cultura, corresponsal, periodista. Su libro La Esperanza y su libro Antimemoria son las dos obras que yo tengo de él. Y por supuesto me gusta, de los argentinos me gusta mucho Andrés Rivera, ¿no? Bueno, está El Manco Paz, está La Revolución es un sueño eterno, está Tierra de exilio, La Revolución es un sueño eterno, la vida apasionada de quien fue llamado el orador de la Revolución, de Juan José Castelli, ¿no es cierto? Que, bueno, que justamente él hace un relato fenomenal porque Castelli muere de un cáncer de lengua, ¿no? Un cáncer en la boca. Y con las contradicciones, con las apasionadas contradicciones de la época, ¿no? Vos me preguntabas antes si había algún tema que a mí me interesaba. Y hay un tema que a mí me apasiona y que me apasiona desde hace muchos años. Desde la vez que leí que Lavalle y Rosas, ¿no es cierto?, fueron amamantados por la misma mujer, que marcaron durante la Guerra Civil los dos bandos que siguen marcando estas contradicciones tan argentinas. Hay un libro también extraordinario de un escritor argentino que se llama Agustín Pérez Pardela. Agustín Pérez Pardela, que escribió un libro, El ocaso del guerrero, la historia de Lavalle, escapando justamente de la persecución de Rosas, con un puñado de soldados, ¿no es cierto?, ante los miles de soldados que había puesto Rosa para cortar su cabeza y exhibirla en Buenos Aires. Es un tema que me gusta y me apasiona. Y leo mucho a Sarmiento. Creo que es un escritor que hay que leerlo desapasionadamente, que no hay que tener prejuicios para acercarse a la lectura sobre todo de gente que escribe. La obra completa de Sarmiento la componen 50 tomos. 50 tomos que están escritos, que están conformados por varios libros. Me acuerdo que un día estábamos en una reunión con el poeta paraguayo Elvio Romero, a quien yo suponía que él, por ser paraguayo, por la posición que tuvo Sarmiento durante la guerra con el Paraguay, por los conceptos, podían llevar, digamos, a un escritor como él a estar, digamos, en la vereda de enfrente de un hombre como Sarmiento. Y sin embargo, él era un profundo lector de Sarmiento. Un día, en una reunión en Buenos Aires, donde todo el mundo opinaba a favor y en contra de Sarmiento, etc. Cuando salimos,
Él me preguntó, ¿leíste a Sarmiento? Y yo le dije que había leído El Facundo, que había leído Recuerdos de Provincia, y que me gustaba mucho su libro de viajes, Los viajes de Sarmiento. Al otro día nos encontramos y me trajo de regalo un libro que se llama La vejez de Sarmiento, un libro de Aníbal Ponce. O sea, si me dedicara a la enseñanza, si fuera profesor de canto o profesor de formación artística o qué sé yo, haría sin duda leer algunos libros, ¿no? Este es un libro de Leopoldo Lugones que se llama El Payador, de lectura obligada, así, junto con El Facundo y todo ese tipo de literatura, ¿no? Hace poco falleció José Martínez Suárez, el gran cineasta argentino, hermano de Mirta Legrand. Yo estuve enfermo en el año 2000, fui al Hospital Fernández, en Buenos Aires. Cuando iba camino a la tomografía, había un señor sentado en un banco que yo vi hacia lo lejos, y cuando pasé al lado de él, y me dice, ¿cómo le va? ¿Qué hace usted por acá? Y le digo, José, mire, ando con un fuerte dolor de cabeza, me están haciendo estudios, y ahora me llevan a hacer una tomografía. ¿Y usted qué hace? No, dice, yo vengo a mis caminatas dominicales, y él se dedicaba a recorrer las salas del hospital y a llevar libros a los pacientes. Y él me trajo un libro que fue el que me acompañó durante la etapa aquella de internación, con una dedicatoria. Me dice, querido Enrique, pasé a verlo, como MacArthur regresaré. El director del hospital es el doctor Aurelio Pérez Flores. Ya sabe sobre usted, le dejo un afectuoso abrazo y deseo de pronta recuperación, José Martínez Suárez. Es un libro, bueno, escrito por varios autores que conocieron a Jorge Luis Borges, ¿no? Esta es una canción que hicimos con el poeta paraguayo Elvio Romero, se llama En la noche callada. Un fragmento, ¿eh? Robaste mi corazón en la noche callada y ahora lo devuelves como si fuera nada. Me alejé de tu lado al despuntar el alba, con un puñal oscuro hiriéndome en la espalda. Solo yo con la noche y mi pobre guitarra, rondando por el patio de tu desierta casa. Robaste mi corazón en la noche callada y ahora lo devuelves como si fuera nada.